Aunque la tradición operística europea se remonta cuando menos a comienzos del siglo XVII, los primeros teatros de ópera se erigieron hacia finales del siglo XIX. Antes, las óperas se representaban en teatros tradicionales y otros tipos de recintos. Cada uno de los 10 edificios de nuestro top 10 constituye una maravilla de la tecnología escénica, así como una obra maestra de la arquitectura histórica o moderna, enriqueciendo la ciudad en la que se construyó. Teatros y óperas. La Scala, Milán, Italia. En Milán se encuentra probablemente el teatro de la ópera más famoso del mundo. A lo largo de más de 200 años ha albergado 3 célebres compañías: el coro, el ballet y la orquesta. El anterior teatro, ubicado en un ala del Palacio Real de Milán, fue destruido por un incendio declarado tras una gala de carnaval en 1776. Cuando se calmaron las aguas, algunos adinerados propietarios de palcos privados del teatro original escribieron al gobernador de Milán solicitando que se construyera uno nuevo. Pero además pedían un nuevo teatro espléndido. Giuseppe Piermarini recibió el encargo de su construcción. El arquitecto había sido ya contratado para la reconstrucción del Palacio Ducal. El segundo de los 2 diseños de Piermarini fue aprobado en 1776 por la propia emperatriz María Teresa. Se han utilizado para mostrar algo grandioso, lo estupendo que es el país que forma parte de su desarrollo, pero al final es siempre para la gente que va a habitar su arquitectura. La plaza de la Scala fue el emplazamiento elegido para el nuevo teatro. Resulta irónico que la iglesia de Santa María de la Scala, que había dado su nombre tanto al Teatro de la Ópera como a la plaza, fuera demolida para dar cabida al nuevo edificio. La fachada frontal puede parecer algo austera, pero en su aparente simplicidad reside el secreto de la imponente presencia de la Scala. Está decorada con elementos arquitectónicos que se ajustan a un patrón establecido. Una sencilla planta baja con un pórtico saliente. Un espléndido primer piso adornado con columnas medias y rectangulares rematadas con adornos. Y en la parte superior solo un simple medio piso. El frontón triangular central está adornado con una escultura que representa el carro del sol perseguido por la noche. El Teatro de la Ópera fue diseñado para 3.000 espectadores. Los gastos de construcción serían parcialmente financiados con la venta de palcos privados. Los plebeyos podían comprar una entrada para el piso principal, donde permanecían de pie durante las representaciones. Para las clases menos acomodadas había un gallinero, cuyos ocupantes eran considerados los más apasionados. Incluso actualmente, se sabe que han abucheado a un actor hasta echarlo del escenario durante una representación, obligando así a sustituirlo apresuradamente. La atmósfera de la Scala podía resultar bastante extraña, incluso en el siglo XIX. Mary Shelley, autora de Frankenstein, comentó que en su visita a la Scala había sido casi imposible escuchar la música, porque los espectadores, enormemente bulliciosos, organizaban reuniones, incluso haciendo tratos. Ese alegre estado de ánimo a veces se contagiaba al vestíbulo,
donde se había instalado un casino. Para tratarse de un teatro de ópera, era un lugar bastante mundanal. La Scala abrió con una producción de L'Europa riconosciuta de Antonio Salieri. Sin embargo, es el compositor italiano Giuseppe Verdi a quien más se asocia con la Scala. Teatro Bolshoi, Moscú, Rusia. ¿Qué fue primero, los intérpretes o el teatro? En el caso del Gran Teatro Académico Estatal de Moscú, los intérpretes. Lo que se conoce popularmente como el Ballet Bolshoi se fundó en 1776, después de que la emperatriz Catalina la Grande emitiera un decreto. La compañía comenzó actuando en el Teatro Petrovsky hasta 1805, cuando se incendió. Durante unos años actuaron en el Arbat, un teatro de madera destruido también por el fuego, establecido durante la ocupación de Moscú por Napoleón en 1812. Pasarían varios años más antes de que la compañía de ópera y teatro pudiera trasladarse a un nuevo edificio diseñado en el estilo del clasicismo monumental. La historia del edificio del Gran Teatro comenzó realmente en 1819, cuando se anunció el concurso para su construcción. Aunque lo ganó un profesor de la Academia de Artes de Moscú, su proyecto nunca vio la luz. El gobernador de Moscú, preocupado por los altos costes de producción, confió el proyecto a un tal Joseph Bové. El arquitecto neoclásico ítalo-ruso supervisó la mayor parte de la reconstrucción de Moscú después del incendio de 1812. Debe ser muy duro ser arquitecto, porque se tardan muchos años desde que planificas un proyecto hasta que lo ves realizado. En 1812, gran parte de Moscú había quedado arrasado por la incursión de Napoleón, incluidos los incendios que dieron, entre comillas, la bienvenida al gran ejército cuando hizo su entrada en la ciudad. La destrucción dejó atrás, irónicamente, un área de construcción ideal en la que Bové pudo levantar la nueva plaza del teatro, en cuyo centro situó el impresionante Teatro Bolshoi. Lo comenzó en 1820 y concluyó 5 años después. Joseph Bové concibió el elegantemente sencillo y sin embargo monumental edificio como un proscenio tradicional, con un auditorio en forma de herradura para 2000 espectadores. El foso de la orquesta estaba situado entre el auditorio y el escenario, en un sótano construido para ese propósito. Durante los bailes de salón se podía cubrir con un piso deslizante. Joseph Bové tenía también una innovadora forma de lidiar con la tramoya. En lugar de ubicarla en la habitual torre y distorsionar la estricta simetría del edificio, diseñó una superestructura baja que abarcaba toda la longitud del edificio. El pórtico de la entrada, con sus columnas y una estatua de bronce del dios griego Apolo en un carro tirado por 4 caballos, es espléndida. La primera representación tuvo lugar el 1 de junio de 1825. Menos de 30 años después, en 1853, el teatro fue destruido por un incendio. Solo quedaron en pie los muros exteriores y parte del pórtico. La reconstrucción se llevó a cabo a un ritmo increíblemente rápido. Y así, el 20 de agosto de 1856, el día del cumpleaños del zar Alejandro II, el teatro fue inaugurado. El techo, los pilares y las paredes estaban equipados con una fachada ricamente decorada.
La reconstrucción conllevó también una serie de renovaciones. Se aumentó el número de asientos, aunque el auditorio seguía estando dominado por la llamada cabaña del zar, decorada con estuco dorado. Este símbolo del privilegio imperial fue destruido por los comunistas tras la revolución de 1917. El glamour original del dilapidado Teatro Bolshoi volvió a la vida gracias a la restauración de 2011, con un coste de 21.000 millones de rublos, 275 millones de euros. Palacio Garnier, París, Francia. El primer teatro de la ópera en construirse en París hoy lleva el nombre de Ópera Garnier, en honor de su arquitecto, Charles Garnier. Es también un prototipo del modelo de teatro de ópera que surgió en la segunda mitad del siglo XIX. Creo que está muy bien tener historia, especialmente en Europa, donde mucha historia se ha demolido. No fue realmente hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando los edificios públicos monumentales se convirtieron en una parte integral de las ciudades europeas modernas. Estas ciudades estaban sufriendo una transformación radical desde sus orígenes medievales. La reurbanización de París para convertirlo en una ciudad moderna fue una pasión del emperador Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte. Se decía que una razón para la construcción del Teatro de la Ópera había sido el intento de asesinato de Napoleón III mientras se dirigía precisamente a la ópera. La bomba lanzada por un revolucionario italiano no hirió al emperador, pero le dio la idea de construir una nueva ópera. El emplazamiento fue escogido por el prefecto Haussmann, que sorprendió a todo el mundo con un concurso para la selección del arquitecto de forma anónima. Se presentaron más de 170 arquitectos, y el proyecto ganador pertenecía a Charles Garnier, un joven y prácticamente desconocido arquitecto. Tenía menos de 40 años. Solo un diseño suyo se había llevado a término, y ni siquiera tenía su propio estudio. Abrió uno en poco más que un cobertizo de jardín y pidió ayuda a sus compañeros de clase de la Escuela de Bellas Artes. La construcción debía completarse en 1867, a tiempo para la Exposición Universal, pero enseguida estuvo plagada de inconvenientes. El más grave surgió tan pronto como se excavaron los cimientos. El problema era la subida de nivel de las aguas subterráneas del río Sena. Se llamó al cuerpo de bomberos para que lidiara con ello, bombeando de forma continua las 24 horas. Garnier tuvo que incorporar depósitos de agua en su diseño, creando una especie de laguna artificial. Y una fascinante bodega subterránea. Un posterior accidente fatal provocado por la caída de un candelabro del techo sugirió al escritor Gaston Leroux algunas ideas para la historia de El fantasma de la ópera. Los visitantes que viajaron a París en 1867 para la Exposición Universal solo pudieron ver el Teatro de la Ópera desde el exterior. Pasarían 8 años más hasta que sus interiores, profusamente decorados, estuvieran completamente terminados. El Teatro de la Ópera neobarroco está formado por varias secciones, y sus límites son visibles en la fachada. Garnier estaba convencido de que el diseño interior debía reflejarse en el exterior. De esta forma, distintas secciones del edificio corresponden directamente a su función. La primera sección, que alberga el vestíbulo y varios salones, está dominada por sus majestuosos corredores y su intrincadamente decorada escalera.
La segunda sección, el auditorio, que puede albergar hasta 2000 personas, está coronada por una cúpula circular al estilo de los teatros italianos. La sección final es el ala técnica y administrativa, más funcional en su diseño. El edificio se extiende a cada lado mediante pabellones que sirven como vestíbulos para los espectadores considerados importantes. Garnier fue criticado por ello, ya que el pabellón del emperador, con una rampa de acceso, perturbaba la simetría del edificio. En cualquier caso, Garnier creó un edificio análogo de arquitectura monumental en el siglo XIX. Royal Albert Hall, Londres, Reino Unido. En el descaradamente lujoso barrio de Kensington, en West London, se encuentra una de las salas de conciertos más famosas del mundo. Situada entre residencias reales, jardines, museos y calles comerciales de lujo, esta catedral del arte y la ciencia fue construida entre 1867 y 71. Debe su nombre al príncipe Alberto, consorte de la reina Victoria, interesado en la promoción del trabajo de compositores clásicos contemporáneos. En mayo de 1851, Londres albergó la primera exposición universal, para la que el arquitecto Joseph Paxton construyó el famoso Palacio de Cristal. La exposición fue un gran éxito, y el príncipe pensó en construir un barrio dedicado al arte y la cultura. En breve se adquirió un terreno de gran extensión en South Kensington, y el proyecto, apodado Albertópolis, fue en parte financiado con los beneficios de la gran exposición. Ningún barrio cultural estaría completo sin una sala de conciertos. Esta fue diseñada por dos arquitectos, el capitán Francis Fogg y el mayor general Henry Scott. Ambos eran oficiales en el Royal Engineers, el cuerpo del ejército británico. Estuvieron claramente influenciados por los anfiteatros griegos y los estadios romanos y por el Renacimiento. Pero también se inspiraron en el arquitecto alemán Gottfried Semper, cuyos edificios neorrenacentistas todavía se pueden admirar hoy en Dresde, Zúrich y Viena. Este edificio oval de ladrillo rojo tiene 4 entradas monumentales orientadas al norte, sur, este y oeste. Pero a excepción de ciertos elementos de piedra como pilares, ventanas arqueadas y entradas, el único elemento realmente decorativo es el friso de terracota. Discurre en una franja alrededor del edificio oval, mostrando el triunfo de las artes y las ciencias. Por encima del friso hay una cúpula de cristal y hierro diseñada por el ingeniero Rowland Ordish. Montada en Manchester y transportada después a Londres, cuando se retiró la estructura de soporte, muchos habían abandonado el lugar pensando que la cúpula se derrumbaría. El Royal Albert Hall tiene capacidad para más de 5.000 espectadores. Vienen para los Proms, una serie anual de conciertos de música clásica, y para las actuaciones que se celebran a lo largo de todo el año con grandes nombres de la música clásica y popular. Y por supuesto, gracias a la acústica interior, cuando la gente aplaude es como una melodía también. Supongo que debe tener una acústica muy buena. Sergei Rachmaninov actuó aquí.
Richard Wagner dirigió sus grandes obras y Albert Einstein dirigió una conferencia científica. El sueño del príncipe Alberto de un lugar donde el arte y la ciencia pudieran encontrarse sigue siendo realidad hoy en día. Teatro Colón, Buenos Aires, Argentina. Además de otras atracciones, la capital argentina cuenta con uno de los mejores teatros de ópera del mundo, el Teatro Colón, ubicado en el corazón de Buenos Aires. El primer Teatro Colón fue construido en la década de 1850 en la Plaza de Mayo, donde hoy se encuentra la Casa Rosada, el equivalente argentino de la Casa Blanca. El edificio inicial para el Teatro de la Ópera podía albergar hasta 2.500 personas y cumplió su función hasta 1888, cuando fue demolido debido a la nueva edificación en la Plaza de Mayo. La primera piedra del nuevo Teatro Colón se colocó 2 años después. El objetivo era que abriera sus puertas en 1892, en el 400 aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Sin embargo, las dificultades financieras causaron más de 15 años de demora. El teatro original fue diseñado por el arquitecto italiano Francesco Tamburini, que diseñó y remodeló muchos edificios monumentales en Buenos Aires. Tamburini murió poco después de que comenzaran las obras, que fueron entonces asumidas por su socio Vittorio Meano, también italiano. En 1904, con el edificio todavía inacabado, Meano murió de forma escandalosa. Al parecer, fue asesinado a tiros por el amante de su mujer. El arquitecto belga Jules Dormal recibió la petición de finalizar el proyecto. Los arquitectos europeos, juntos y por separado, crearon un edificio que, como era de esperar, tiene un aspecto muy europeo. Los últimos toques, bajo la supervisión de Dormal, parecen inspirados en la arquitectura ecléctica francesa. Su sala principal, en forma de herradura, tiene un techo abovedado con frescos pintados por el artista francés Marcel Jambon. En el 2008 el Teatro Colón cumple 100 años y ha sido un teatro muy usado y obviamente sufrió una serie de deterioros del desgaste de su utilización, pero además requería una actualización tecnológica que nos permita, digamos, mantener todas las características que lo hacen único en el mundo, pero al mismo tiempo brindar mejor confort para los artistas y para el público. El Teatro Colón es un edificio monumental. El auditorio, con sus palcos y balcones dispuestos en 3 niveles, puede albergar a más de 2.000 personas. El escenario se inclina hacia el auditorio y está equipado con un disco giratorio de 20 metros de ancho. El foso para la orquesta puede acomodar 120 músicos. En 1925, el teatro adquirió una orquesta, ballet y coro permanentes, y 12 años después fundó una escuela de artes escénicas. El Teatro Colón es famoso en el mundo operístico por su acústica perfecta, de la que se dice que Luciano Pavarotti era un admirador.
Los anfiteatros y los estadios pertenecen a una tradición que se remonta a la antigüedad. El tradicional proscenio, con un plano de suelo rectangular, forma también parte de la historia. En los últimos 100 años aproximadamente, han comenzado a surgir nuevos diseños para teatros de ópera y salas de conciertos, como escenarios en forma de abanico o el estilo viñedo, con el escenario ubicado en medio de la sala y los asientos dispuestos a su alrededor. Esta disposición fue utilizada por primera vez por el arquitecto Hans Sarum para la sala de conciertos de la Filarmónica de Berlín. A medida que se ha ido desarrollando la tecnología, los arquitectos se preocupan más por los aspectos acústicos de sus diseños. Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, México. El Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana puede llevar a engaño. Por su aspecto parece haber sido construido durante el apogeo del historicismo en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando lo cierto es que se terminó en la época en que Le Corbusier y los artistas de la Escuela de Arte Bauhaus en Dessau marcaron las pautas de la que había de ser la nueva arquitectura europea. En el año 1900, con la ampliación de la Avenida 5 de Mayo en Ciudad de México, el antiguo edificio del Teatro Nacional fue demolido. Se decidió reemplazarlo por un edificio tan espléndido que pudiera convertirse en motivo de orgullo nacional. Los planos para este edificio ecléctico que combina historicismo con Art Nouveau fueron obra del arquitecto italiano Adamo Boari. La construcción del palacio, dominado por su torre y su cúpula, comenzó en 1904. El plan era terminarlo en un plazo de 4 años, pero la complejidad del proyecto, la revolución de 1910, la consiguiente crisis económica y el regreso de Adamo Boari a Europa hizo que todo quedara en suspenso. A principios de la década de 1920, el edificio inacabado, con el enorme esqueleto de acero de su cúpula, parecía todavía una gigantesca obra en construcción. Las cosas empezaron a cambiar de cariz a partir de 1928, cuando el arquitecto mexicano Federico Mariscal se hizo cargo del proyecto. Mariscal retomó los planes originales de Boari, pero cambió la decoración interior a un estilo Art Deco, lo que de alguna manera parecía más acorde con el edificio. Necesitamos arquitectos que sean muy sensibles en cuanto a la utilización del espacio. El palacio, con 50 metros más de altura y revestido de mármol blanco de Carrara, Italia, se inauguró el 29 de noviembre de 1934. Consta de 3 zonas principales: la sala central, con espacio para exposiciones, un teatro con 1.800 asientos y las instalaciones técnicas necesarias con una oficina y sección administrativa. Sobre el auditorio destaca un enorme techo de vidrio opalescente, obra de los famosos estudios Tiffany de Nueva York. Creo que se puede apreciar una fantástica línea de continuidad, con algunos cambios, ciertamente, pero basada en el tipo de arte al que representa. En el interior, ricamente decorado, se pueden ver murales de prominentes artistas mexicanos, entre los que destacan Diego Rivera y José Clemente Orozco. El Palacio de Bellas Artes, incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987, es actualmente sede de instituciones culturales nacionales como el Instituto de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía de Danza y la Ópera, así como el Museo de Arquitectura, ubicado en el espacio situado bajo la cúpula.
Ópera de Sídney, Sídney, Australia. La extraordinaria ópera de Sídney, diseñada por el arquitecto danés Jan Utzon, despertó la admiración del mundo. Sus orígenes se remontan a 1956, cuando el gobierno de Nueva Gales del Sur anunció un concurso internacional de diseño al que se presentaron 233 proyectos. Lo que debería haber sido motivo de júbilo para el arquitecto se convirtió en una pesadilla. Una ópera diseñada por un extranjero fue vista como una vergüenza nacional por la oposición conservadora, encabezada por el Partido Liberal. En 1966, cuando llegaron al poder, retiraron a Utzon del proyecto. El edificio se completó de acuerdo con su diseño, pero Utzon fue excluido del proceso de construcción, por lo que el disgustado arquitecto danés dejó Sídney para no regresar nunca. La ópera está situada en el puerto, cerca del Real Jardín Botánico y, por supuesto, del puente de la bahía de Sídney. Se alza sobre una gran plataforma, evocando los anfiteatros clásicos, así como la arquitectura maya antigua. Incluso antes de ser elegido, el diseño de Utzon ya suscitó controversia. En realidad, había sido descartado del concurso, pero alguien del jurado vio el boceto y dijo: aquí lo tenemos, esta será la próxima ópera de Sídney. Utzon también se inspiró en la naturaleza. Originalmente concibió su obra maestra como un conjunto de conchas marinas cuyas curvas evocaban las olas del océano. Pero esta solución, visualmente agradable, resultó ser un hueso duro de roer, incluso para uno de los principales ingenieros estructurales del momento, Ove Arup, casualmente otro danés. Hubo que hacer ciertas adaptaciones, como las costillas de las conchas hechas con piezas de hormigón prefabricado. En aras de lo que podría denominarse pureza arquitectónica, Utzon quería que todos los servicios del edificio estuvieran situados bajo tierra. Pero tras su disputa con el gobierno de Nueva Gales del Sur, el interior no se construyó respetando sus planos. Pese a todos estos problemas, pocos negarían que una visita a la ópera es una experiencia estética realmente única. Cuando entras en la ópera, todo es de madera, hermosa madera, pero también hay cristal en el techo y puedes ver a la gente moviéndose por fuera. Es casi como estar viendo otro espectáculo. El proyecto sufrió largas demoras, lo que, como era de esperar, tuvo un gran impacto en el presupuesto. En 1993, cuando fue inaugurado por la reina Isabel II, los costes habían sobrepasado más de 10 veces los 7 millones de dólares presupuestados. En conjunto, el complejo de la ópera abarca casi 2 hectáreas, con 5 salas de conciertos, un estudio de grabación, restaurantes y espacio para exposiciones. El público que asiste a los conciertos puede admirar el órgano mecánico más grande del mundo, con más de 10.000 tubos. En 2007, justo un año antes de su muerte, Jan Utzon tuvo la satisfacción de ver la ópera de Sídney declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Walt Disney Concert Hall, Los Ángeles, Estados Unidos.
Una de las salas de conciertos más destacadas de Estados Unidos resplandece incluso para los estándares de la meca del cine. Nos referimos al Walt Disney Concert Hall, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. En 1991, Lillian Disney, viuda de Walt Disney, donó $50 millones para poner en marcha el proyecto. Para Frank Gehry, que entonces contaba 62 años, representaba un regreso a sus raíces. Gehry había diseñado sus primeros edificios en California, especialmente en Santa Mónica y Los Ángeles. Esos primeros diseños se caracterizaban por un estilo posmoderno alegre, pero incluso sus últimos trabajos tienen cierto carácter lúdico, y también eran edificios funcionales. Si te marcas una agenda, fallarás. Pero si trabajas con un propósito, con una promesa y con una esperanza, y pones todo tu talento, cualquiera que éste sea, sobre la mesa, es posible que satisfagas a los clientes y sus necesidades. Cuando comenzó el Walt Disney Concert Hall, Gehry ya había diseñado edificios en Francia, Alemania, España y la República Checa. El punto de inflexión en su carrera fue su trabajo en el Museo Guggenheim de Bilbao, en el País Vasco. Terminado en 1997, es probablemente el edificio más emblemático de Gehry. Sus diseños deconstructivistas fueron posibles gracias al uso de las últimas tecnologías, especialmente los programas informáticos. Todas sus obras resaltan entre la multitud. Durante muchos años lo más popular era estar muy integrado. El arte no debía sobresalir, no debía destacar en su entorno. Luego, por supuesto, los artistas acabaron cansándose de eso. Y ahora siento que todo se ha vuelto más vívido. Un artista puede hacer algo especial que destaque, pero al mismo tiempo que dialogue con los edificios, por ejemplo. En 2001, Gehry creó Gehry Technologies, que desde entonces ha estado a la vanguardia en el desarrollo de software para el diseño de edificios. Con el Walt Disney Concert Hall, Gehry pudo repetir el éxito de su trabajo en España, cubriendo la fachada con una piel de acero inoxidable. La mayor parte recibió un acabado mate, pero la sala de los fundadores y el anfiteatro infantil se recubrieron con paneles muy pulidos. Sin embargo, estos reflejaban tanto la luz del sol que el pavimento y los edificios cercanos comenzaron a recalentarse, con el riesgo añadido de provocar accidentes de tráfico debido al brillo cegador. La compañía de Gehry desarrolló un programa informático para analizar el resplandor. Finalmente consiguieron eliminarlo lijando ligeramente los paneles. ¿Y qué decir del interior? Todos los expertos coinciden. La acústica del auditorio, diseñada por el estudio Nagata Acoustics, con sede en Tokio, es del más alto nivel. Sus diseños de sonido para salas de conciertos con una disposición de butacas tipo viñedo tienen fama de ser incomparables. Nada de ello fue barato. En 2003, cuando se celebró la ceremonia de inauguración, el presupuesto se había disparado a $274 millones. El ayuntamiento y los patrocinadores privados contribuyeron a esta cifra, y la familia Disney y la compañía Walt Disney aportaron más de 100 millones. Pero la ciudad de Los Ángeles ganó una sala de conciertos de renombre mundial, y Frank Gehry demostró una vez más por qué es uno de los principales arquitectos de nuestro tiempo, inmune a las tendencias populares y contrario a sacrificar el estilo cueste lo que cueste. Ópera de Copenhague.
Copenhague, Dinamarca. La Real Ópera de Copenhague se encuentra a orillas del mar, en Dokyu, que significa Isla Dog. Se alza justo enfrente del Palacio Rococó de Amalienborg, la residencia de la familia real danesa. Esta impresionante casa de la ópera fue diseñada por el arquitecto danés Henning Larsen y subvencionada por la familia Miula, que la donó a la nación. Esta familia naviera multimillonaria invirtió $500 millones en el proyecto. Hasta ahí todo bien, salvo que su construcción se convirtió en una fuente de acalorado debate. Hubo gente que no estaba muy contenta y el arquitecto no quiso firmar su obra al final. Así que creo que hubo demasiada controversia y la ópera perdió parte de su energía por el camino. Algunos consideraron la inversión un caballo de Troya, en lugar de un acto de filantropía, probablemente por el temor a los altos costes operativos y a la falta de compromiso de los patrocinadores con los detalles. Estos insistieron en usar los mejores materiales e intervinieron en la realización de la obra. Es decir, que todo tenía que probarse durante la construcción, algo que no fue del agrado del arquitecto. Sin embargo, el edificio se completó en 2005, solo 4 años después del inicio de las obras. Y así Copenhague ganó no solo una extraordinaria obra arquitectónica, también una ópera con varios elementos vanguardistas. La fachada del enorme edificio no difiere mucho del puente de un gran barco portacontenedores, tal vez uno de la exitosa compañía naviera Maersk, propiedad de la familia Miula. El material tradicional, principalmente piedra, es muy evidente. El revestimiento de piedra caliza se adapta y contrasta con el dinamismo de la sección central de la fachada. Esta fue diseñada como una pared convexa y esmaltada, ensamblada mediante paneles rectangulares dispuestos horizontalmente. Detrás de esta superficie transparente se encuentra el hall, con espléndidas vistas tanto del auditorio como de la capital. Larsen diseñó el interior de manera similar al exterior. Además del acero, el vidrio y la madera pulida, el material predominante es, en este caso, mármol siciliano, realzado por numerosas obras de arte de destacados artistas de Escandinavia y de todo el mundo. Entre ellas destaca su inusual telón principal, diseñado por Per Arnoldi, que utilizó una ilusión óptica para crear un efecto tridimensional. La ilusión es tan perfecta que engaña no solo a simple vista, sino también a las lentes de las cámaras, que son prácticamente incapaces de capturar el inusual efecto. La ópera tiene un gran auditorio con un escenario principal, pero cuenta con otros 5 escenarios móviles complementarios. Eso significa que cada escenario se puede incorporar de manera rápida y sencilla al principal para una actuación. Los productores pueden utilizar 6 escenarios en cualquier actuación. Las 1000 habitaciones del edificio ocupan una superficie de 41.000 metros cuadrados. Y el auditorio principal puede albergar hasta 1.700 personas, dependiendo del tamaño de la orquesta. Precisamente, parte del foso de la orquesta se encuentra bajo tierra, indiscutiblemente la única mácula en esta casa de la ópera. Por lo demás es completamente única y sigue siendo, por el momento, la más costosa del mundo. Centro Nacional de las Artes Escénicas, Pekín, China.
El Centro Nacional de las Artes Escénicas, o NCPA, se ubica en el corazón del antiguo Pekín. Está cerca del Gran Salón del Pueblo, la Plaza Tiananmen y la antigua Ciudad Prohibida. La decisión de construir el Gran Teatro Nacional en un lugar de tanta relevancia histórica y simbólica dice mucho sobre las altas expectativas que genera la institución. Fue diseñado por el arquitecto francés Paul André y su construcción comenzó en diciembre de 2001. André consideraba que, si bien la arquitectura china tradicional estaba cargada de valor, Pekín debía contar con un edificio que representase lo mejor y más brillante de la arquitectura moderna. Su diseño es ciertamente contemporáneo y, sin embargo, con sus grandes espacios abiertos, estanques y árboles, fue diseñado para complementar las paredes rojas de los edificios antiguos y del Gran Salón del Pueblo, para integrarse en su entorno y no para empalidecerlo. El NCPA se inauguró en diciembre de 2007 y como arquitectura de vanguardia en Pekín, nada lo ha superado. Creo que la gente de Pekín siente mucha curiosidad. Quieren entrar en este edificio que han visto por fuera durante semanas e incluso desde hace años. Quieren entrar y verlo con sus propios ojos. La carcasa de titanio y cristal de forma ovalada alberga un teatro de ópera, una sala de conciertos, 2 teatros y varios espacios públicos. Rodeado de verdes prados y jardines y un lago artificial, es visto como una isla cultural en medio de la bulliciosa capital china. La enorme construcción argentea ocupa un área total de más de 215.000 metros cuadrados. Con un estacionamiento subterráneo para coches de más de 45.000 metros cuadrados. Conviene señalar el motivo teatral de su exterior. Una pared de vidrio rompe la carcasa de titanio, evocando la subida del telón en un escenario. Alrededor del lago se extiende un cinturón verde que confiere una sensación de serenidad en medio del ajetreo y el bullicio de una ciudad moderna. Un apacible jardín acoge el centro. Los invitados llegan al edificio después de recorrer un pasillo que pasa por debajo del lago. Un gran tema de conversación durante los Juegos Olímpicos de 2008. La temporada de presentaciones olímpicas, por un lado, intensificará el ambiente de los Juegos Olímpicos y, por otro, proporcionará a los amigos y visitantes de todo el mundo un sitio perfecto para disfrutar del arte. Actualmente está muy concurrido como centro de arte. La Casa de la Ópera ocupa el espacio más grande y alberga grandes y elaboradas producciones, mientras que la sala de conciertos presenta orquestas sinfónicas y representaciones nacionales. El teatro multifuncional consiste en 2 plataformas móviles que pueden elevarse según las necesidades. También cuenta con una serie de espacios públicos diseñados para sorprender y estimular. Conocidos conjuntamente como el Quinto Espacio, incluyen el corredor submarino, el Olive Hall, una galería de exposiciones, un centro de recursos, una terraza, tiendas y cafeterías.
Los últimos 5 edificios que hemos visto representan la cumbre del diseño arquitectónico contemporáneo. Algunos de ellos se construyeron en un tiempo relativamente corto, mientras que otros tardaron muchos años en terminarse. Sin embargo, todos representan lo mejor de lo mejor, y todos, sin excepción, han aportado una gran riqueza cultural a sus respectivas ciudades.